Te consultamos, Laura, a raíz de lo que ha sido los últimos datos del INDEC que establecen que 4 de cada 10 argentinos son pobres. ¿Qué visión tienen ustedes desde el IERAL de Fundación Mediterránea? Y si podemos hacer un doble clic a estos números a partir de los estudios que ustedes han trabajado. Efectivamente, estos datos que ha dado a conocer el INDEC sobre el primer semestre del año 2020 datan de que hay 18 millones y medio de personas en situación de pobreza y más de 4 millones y medio de personas en situación de indigencia. Es decir, de las 18 millones de personas hay casi 5 millones que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimenticias, que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Pero a la luz de las cifras y a alguna incidencia amortiguante que ha tenido el ingreso familiar de emergencia, transferencias como asignación universal por hijo, a jubilados, al comienzo de la pandemia también atenuaron el impacto. Preocupa ver cuáles van a ser los resultados de este segundo semestre del año, cómo va a concluir el 2020 en términos de pobreza e indigencia, fundamentalmente porque quien asombró fue la tasa de indigencia. Esta tasa del 10% fue la más alta de los últimos años, y en particular fue el doble de la del año 2018, es decir, de hace 2 años, del primer semestre de 2018, donde la incidencia alcanzaba a menos del 5% de la población, hoy alcanza a más del 10% de la población. Esta cifra es preocupante porque la situación de pobreza crónica, que es como se le llama, o una pobreza bien estructural, es mucho más difícil de revertir, no es una pobreza marginal. ¿Qué datos ven ustedes que motivan esta pobreza estructural en Argentina? Porque es un tema que viene desde hace años y, como decías vos, hay proyecciones que establecen que a fin de año tendríamos un nivel de pobreza del 50%. En resumidas palabras, la mitad de la Argentina sería pobre. ¿Cuáles son los factores que están motivando esta situación? La situación de pobreza, medida en términos monetarios o de ingresos, tiene un vínculo estrecho con lo que sucede en el mercado laboral. Tuvimos también recientemente las cifras correspondientes al segundo trimestre del año, que fue el primer impacto de la pandemia, donde vimos que la tasa de desempleo superó el 13%, de la población activa, y esto es una consideración no menor. Ese 13% no refiere al 13% de la población total, sino al 13% del conjunto de personas en que se encuentran en posibilidades de trabajar. Es decir, excluye a niños, a adultos mayores y a aquellas personas que están en la inactividad por otras circunstancias. El contexto adverso de la pandemia hicieron que este indicador de tasa de actividad también se vea reducido. Fue la menor tasa de actividad de las últimas décadas. De hecho, el peor registro. 19,1%, el segundo trimestre una caída importante en la economía, y esto, como bien planteas vos, ha tenido un correlato en lo que es el mercado laboral, con una tasa de desocupación del 13%. Estamos considerando una tasa de desempleo elevada sobre una base reducida, porque cuando a las personas se les consultaba, ¿tiene trabajo? No. Bueno, ok, puede estar desocupada. ¿Está buscando trabajo? Y la respuesta era no, pero debido al impedimento de la restricción de aislamiento, no debido a que no deseara encontrar trabajo. En definitiva, hay un conjunto mucho más grande de personas sin ingresos laborales, los desocupados y los inactivos producto de la pandemia. Sí, es complejo porque también recordaba la estimación que hacía la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que sostiene que hay 60.000 pymes que cerraron o están en riesgo de hacerlo, dada esta situación económica, con lo cual, si uno suma todos estos factores, la caída de la actividad económica, la suba de los precios, el nivel salarial bajo, el posible cierre de las pymes, decantaría lamentablemente en esta situación de que sería mayor nivel de desempleo y también de pobreza. Te pregunto para cerrar, ¿cuál es la visión que tienen sobre Córdoba? No sé si tienen alguna radiografía, por lo menos, a partir de estos datos nacionales. Para Córdoba, referido al mercado laboral,
La situación fue un poco distinta respecto al promedio nacional, porque las restricciones de circulación fueron distintas al comienzo de la pandemia, que es cuando estos indicadores últimos fueron medidos, en provincias del interior, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, respecto de la situación del AMBA, que es donde concentra la mayor proporción de población. Entonces, la tasa de desempleo en Córdoba, la última cifra data del 19%, era una cifra sumamente elevada, pero sobre una tasa de actividad mucho más amplia, es decir, personas que efectivamente estaban en la condición de desempleo. Entonces, para los próximos meses esperamos que al menos en los números no se evidencie un crecimiento sustancial como a nivel nacional debido a las distintas restricciones de aislamiento. Ergo, relativo a la pobreza, lo mismo, la tasa de incidencia de la pobreza en la provincia de Córdoba estuvo en torno al promedio nacional, esto es asociado a los indicadores del mercado laboral, una situación semejante a la de Nación, pero un tanto alentadora respecto a el número que habíamos observado en la tasa de desempleo tan elevada. Así que bueno, los próximos meses van a depender de cuán rápido se pueda reactivar la economía y también fundamentalmente de los acuerdos de paritarias que se puedan cerrar en estos últimos meses del año. Laura, bueno, muchísimas gracias por estos datos y por ayudarnos a ampliar esta información. Bueno, muchas gracias, un gusto haber compartido este espacio con ustedes.